Buenos días. Pues iniciamos la entrada 3 y lo dejamos cuando yo me mostraba sorprendido de tanto oxígeno, esto en la Tierra, en un solo planeta. Y buscamos explicaciones tentativas, ¿verdad? Porque el oxígeno aparece en procesos muy tardíos de los procesos nucleares. No es un elemento tan común como el hidrógeno. Pero en fin, ahí estamos hablando de que efectivamente todos los elementos por encima del hierro solamente aparecen en las explosiones tremebundas de energías inconmensurables de las supernovas. Y seguimos hablando, ¿no? Pero es además esta improbable probabilidad química, es decir, la existencia de hidrógeno y de oxígeno para hacer agua, se produce en nuestro caso en tan grandes cantidades, incluyendo el oxígeno atmosférico. Si bien porque claro, aparte del agua, esto tenemos también oxígeno atmosférico, ¿no? Si bien este parece ser mayoritariamente consecuencia y producto residual de los procesos de la vida, generado por microorganismos fotosintéticos en el estrechísimo, oh, empiezo bien la mañana, en el estrechísimo margen de temperaturas donde el agua puede ser líquido, que es más 4 menos 100 grados. La improbabilidad de que esto suceda en un único planeta, que estén los elementos de hidrógeno, de oxígeno y este nivel de temperaturas, es milagroso. Es milagroso porque no son las temperaturas que encontramos habitualmente en el universo, que estamos en el cero absoluto, a los miles de millones de grados del interior de las estrellas. Pero resulta que en la Tierra el agua puede ser líquida, en estado natural. Bueno, pues si esto no es un milagro, una carambola absolutamente gigantesca, decidme qué es lo que puede ser. La gran pregunta es cómo se inicia la existencia de oxígeno libre en nuestra atmósfera y que modernas teorías preconizan que únicamente pudo producirse por la ruptura de la molécula del agua por reacciones químicas con el manganeso que propiciaron la aparición de las cianobacterias. Comillas. El proceso fotosintético de oxidación o ruptura de la molécula del agua fue inventado por las cianobacterias hace aproximadamente unos 2.400 millones de años y después fue prestado por otros organismos de alrededor. Esta singularidad evolutiva transformó radicalmente el planeta. Fischer. Esta singularidad evolutiva, es decir, la aparición de oxígeno en la atmósfera, transformó radicalmente el planeta y de origen a lo que ha dado origen, es decir, a la vida tal como la conocemos. Los estromatolitos son la evidencia más antigua de la vida en este planeta, autores de la llamada crisis del oxígeno. Guiones. Existen evidencias de bacterias adaptadas a una atmósfera sin oxígeno. Tierra Riera. Tienen al menos 3.800 millones de años y representan una línea genética y evolutiva continuada, presente milagrosamente en todas y muy distintas épocas geológicas a lo largo de los tiempos geológicos. Es decir, los estromatolitos han sobrevivido a todo, es una línea genética prácticamente desde el principio. Ha pasado por todas las épocas geológicas, a lo largo de los tiempos geológicos. No estamos hablando de días, estamos hablando de eternidades, que son la base fundamental de estas comunidades, son fotosintéticas oxigénicas, siendo de hecho las principales fuentes del oxígeno atmosférico al fijar el dióxido de carbono, iniciando el ciclo del carbono y expeler oxígeno. Es decir, todo se lo debemos a los estromatolitos. Que el planeta sea como es, se lo debemos a unas minúsculas bacterias. Bueno, pues parece que este es el proceso de la vida, que ha sido un proceso ciertamente muy lento. Agua líquida, origen de todo, madre y padre de todo, según Tales de Mileto, que pensaba que incluso tenía alma, materia sin forma capaz de tomar todas las formas, capaz incluso de guardar memoria como algunos afirman. Elemento milagroso donde todas las combinaciones son posibles, donde el libre juego molecular permite todos los ensayos con otros elementos, temperaturas, presiones, radiaciones. Gigantesca matriz, inconmensurables años para la vida en este planeta, agua primordial
donde todos los embriones, tanto marítimos como terrestres, tanto entonces como hoy, tan increíbles semejanzas presentan. La vida, comillas, la vida ha nacido de las lágrimas de los dioses. Es un pensamiento religioso antiguo, me parece que mexicano, pero es verdad, es verdad. La vida ha nacido con el agua. Modernas investigaciones, Christensen, puede acercarnos a la solución de este enigma fundamental, ya que solo ahora empezamos a entender que todas las estrellas como el Sol pasaron probablemente por una fase muy energética cuando eran muy jóvenes, y que en ese momento de sus vidas, cuando expulsan al espacio un enorme montón de materiales complejos a gran velocidad. Ahora sabemos que parte de ese material es agua. Agua, por cierto, que podría haber contribuido a sembrar el medio interestelar con todos o una buena parte de los ingredientes necesarios para la vida. Esto es entre comillas. Es una idea de Christensen que, como he dicho. Y estos nuevos descubrimientos nos dicen en la actualidad que el agua no es el precioso y escaso alimento que siempre hemos creído. Por el contrario, el agua parece ser el elemento compuesto más común del universo, ya que se han encontrado estrellas que lanzan al espacio por minuto tanta agua como la contenida en todos los océanos de la Tierra. Estrellas que lanzan al espacio por minuto, tanta agua como la contenida en todos los océanos de la Tierra. Existen planetas que parecen estar compuestos en su superficie solo de agua. Incluso la Tierra no es la mayor reserva de agua de nuestro sistema. Lo puede ser Ganímedes con océanos de hasta 100 kilómetros de profundidad, a sumar otros océanos subterráneos en Europa y en Encelado. Pero la mayor reserva de agua de nuestro sistema está en la nube de Oort, que envuelve todo nuestro sistema con una esfera que puede estar compuesta con cientos de miles de millones de cuerpos con gran contenido de agua sólida. Si el agua es propiciatoria de vida cuando se generan temperaturas propicias o no, ya hablaremos también de eso. Esto, la verdad, es que tenemos en el universo todo el agua que parece que podemos desear. Por tanto, si una parte importante del agua de nuestro planeta fuese estelar, la posibilidad de que viniese a este planeta inoculada de vida crecería exponencialmente y no seríamos otra cosa que adaptaciones a un concreto marco planetario de un fenómeno iniciado en otro u otros lugares, lo que tampoco soluciona el problema inicial del origen de la vida. Solo desplazamos a otros misteriosos orígenes, ya que en algún lugar y de algún modo tuvo que comenzar este proceso que permitió pasar a la energía a ser materia inorgánica y a la materia inanimada a otro nivel de tremenda importancia, a esto que llamamos vida. Materia animada y que, según Margulis, sea donde sea que se haya producido, habrá tenido que igualmente que sortear los mismos increíbles problemas en su origen que solo se ha producido una vez en este planeta sin evidencias alternativas. Solo se ha producido una vez en este planeta este fenómeno y sin evidencias alternativas. Comillas. Toda la vida es una, todo lo vivo utiliza el mismo diccionario y el mismo código. Al menos en este planeta. Es pues el origen de esta primera y primitiva complejísima bacteria, sea por asociación, sea por intrusión, sea por colonización, comillas, donde y como sea que se haya producido, la cuestión fundamental a resolver, aun cuando no conviene perder de vista que tal vez en otro planeta, en diferentes ámbitos, las condiciones para la aparición de la vida, para múltiples intentos de aparición de la vida, hayan podido ser más propicias que este único, improbable y exitoso intento se haya producido en nuestro planeta a la primera y de una sola vez. Joder, eso es acertar a la primera y de una sola vez. No hay evidencias alternativas de que se ha intentado o no se ha intentado. A la primera y de una sola vez. Durante millones de años llovió copiosa e interminablemente cuando la primitiva atmósfera quedó saturada de vapor de agua, a la vez que la Tierra tenía una intensísima y extensísima actividad sísmica y volcánica, consecuencia de la integración del magma con la endeble corteza primitiva y la cercanía de la Luna. El planeta era una auténtica convulsión. Era una convulsión, era un planeta en formación, en consolidación. Aquellos primigenios océanos
sacudidos por catástrofes atmosféricas, volcánicas, geológicas y sísmicas de todo tipo, tenían mareas de docenas de metros, conformando un dantesco escenario mientras la Tierra iba enfriándose lentamente. Igualmente, la superficie terrestre, las tierras emergían, sufrían convulsiones tremendas, conformando una realidad cambiante, estremecida y estremecedora. Mejor no imaginar, tuvo que ser un espectáculo de una belleza inenarrable, ¿no? Quiero decirte, esa tierra en formación, esas mareas tremebundas, esas tormentas, esos movimientos de masas geológicas, en fin, tuvo que ser un espectáculo tremendo. Hombre, el tiempo fue muy dilatado, como es natural, ¿verdad? Bueno, estas más que peculiares condiciones, piensan algunos científicos, propiciaron la creación del marco adecuado para la formación de esa sopa prebiótica fundamental donde se inició la vida según la teoría del origen planetario, del comienzo de la vida, en la teoría de la generación espontánea. Es decir, que sucedió aquí y sucedió. Somos afortunados y sucedió. Algunas escuelas de pensamiento defienden como cuna de la vida el fondo marino cerca de la actividad volcánica, en las cálidas fuentes sulfurosas, en chimeneas hidrotermales. Otros, como consecuencia de las altas mareas de hasta 3.000 metros provocadas por la Luna, entonces a un tercio de la distancia actual, estaban muy cerca y claro, las mareas, y todo el mundo sabe que la gravedad de la Luna es la que provoca las mareas terrestres. Si estamos a un tercio de la distancia actual, pues claro, la atracción era un tema para, en fin, para pensarlo, ¿verdad? De 3.000 metros de altura, mareas de 3.000 metros de altura. Y todo esto permitía un ensayo permanente de combinaciones químicas con elementos pesados. Otros, por el contrario, colocan esta primera cuna a las arcas de los mares primigenios, donde se producían concentraciones e interrelaciones moleculares que, sometidas a calor, radiación solar, fenómenos electromagnéticos, electricidad atmosférica, reacciones fotoquímicas, temperaturas extremas y otros desconocidos fenómenos coadyuvantes, fueron dando origen a la capacidad replicativa de las moléculas y a la aparición de los primeros organismos unicelulares, a que la materia se animara, en definitiva, a que se iniciase el proceso que ha dado como resultado el maravilloso y complejo mundo que hoy habitamos. Gould dice una cosa que a mí siempre me ha parecido, en fin, muy hermosa, ¿no? Que es un pensamiento adecuado y hermoso, ¿no? La vida estaba químicamente obligada a ser. La vida estaba químicamente obligada a ser. En tal sentido, se han realizado pruebas de laboratorio que con distintas mezclas de amoníaco, metano, dióxido de carbono, hidrógeno y agua, Urey y Miller 1953, como ya se ha explicado, se ha intentado recrear las condiciones supuestas de aquel escenario previda y sometiendo estas mezclas a distintos experimentos eléctricos y de otro tipo, se ha conseguido una sopa rica en aminoácidos que son el componente esencial para la construcción de proteínas y supone la base indispensable para el comienzo de la vida, tal como nosotros la conocemos. La fotosíntesis y el agua, la conversión de la luz y o la temperatura en presencia de agua en energía química, base de la vida. Son teorías que explican parcialmente este fenómeno que en definitiva protagonizamos sin tener muy claramente cómo es posible. Y recientemente apareció una nueva teoría muy convincente como origen de que la vida en nuestro planeta y la define como una invasión bacteriana espacial, bacterias viajeras de meteoritos y polvo espacial, desarrolladas hasta el infinito al encontrar un planeta amable con amplias condiciones para la vida. ¿Sí? Bacterias que viajan por el espacio, se encuentran con un lugar propicio y prosperan. Y prosperan hasta nosotros. Si fuese cierta esta teoría, todo el espacio estaría sembrado de vida latente o patente, dada la asombrosa capacidad de las bacterias para vivir y prosperar en cualquier entorno, incluso el entorno espacial. Lo que evidencia las anteriores explicaciones tentativas es que todos los especialistas que meditan sobre estos temas, sean el origen inicial planetario o estelar, dan por cierto que la vida en la Tierra tiene una procedencia acuática y que es fundamentalmente agua, ya que de agua estamos hechos los seres vivos en porcentajes superiores al 70%. Somos agua animada, parece ser.
y que los océanos primigenios es donde está el origen planetario de este hasta hoy inexplicable fenómeno que padecemos y que disfrutamos. Parece que somos agua, parece que solo somos agua en movimiento. Si la existencia de agua libre dio origen a la vida, es igualmente cierto que la vida tal como lo conocemos está íntimamente asociada, estrechamente vinculada a la existencia de esta agua libre y para los organismos complejos terrestres, agua dulce. De tal modo que la existencia de la una sin la otra es simplemente imposible sin los organismos complejos. Es decir, si no tenemos agua potable dulce, la vida es imposible para los organismos complejos terrestres. Nosotros también, incluidos, claro. En tal sentido, la necesaria presencia de agua libre será siempre el primer condicionante de nuestro establecimiento en otros planetas y en un sentido reiterativo con otras partes de esta obra, su conservación y protección es la base fundamental para la continuidad de la vida en nuestro planeta. Es decir, el agua libre potable es absolutamente fundamental para la continuidad de la vida en este planeta. Hablaremos, cuando hablemos de las locuras del mundo, de los miles de millones de personas que no tienen acceso a agua potable sin contaminar. Hablaremos de ello. Conviene en estos momentos dedicados a la aproximación a esta aproximación al escenario de los fenómenos que conformaron la aparición de la vida sobre este planeta, subrayar cómo las explicaciones científicas vienen a coincidir con los pensamientos y presentimientos de esos místicos físicos y metafísicos presentes en todas las culturas humanas, por ejemplo Anaxágoras, que de los tiempos más remotos, 500 años de Jesucristo, basados únicamente en sus intuiciones, afirmaban la fraternidad universal, la unidad esencial de toda la vida en su conjunto, en su interrelación, en su independencia y en su interdependencia. Guiones, y que con tanta frivolidad y irresponsabilidad tenemos olvidado, que hoy se confirma de un modo indubitado, ya que todos los seres vivos compartimos en esencia un código genético único. Todos los seres vivos compartimos en esencia un código genético único. En definitiva, hoy venimos todos a coincidir en una unidad de nacimiento, en origen para todas las criaturas, tanto las conscientes como las inconscientes, tanto animadas como inanimadas, vinculadas además de un modo más profundo con todo el mundo material que conforma el universo, al compartir de un modo básico y fundamental las unidades atómicas y moleculares que dan base material a toda la realidad que conocemos. Y la física nos dice que en última realidad son en definitiva distintas agrupaciones atómicas, como en genial intuición ya había anticipado Leucipo y su discípulo Demócrito en el siglo V a.C. Comillas. No se cansan de mirar mis ojos el perpetuo milagro de la vida. Amado Nervo. En esos tempranos tiempos de la aparición de la vida, estas se soportan en organismos unicelulares, en algas verde azuladas y en bacterias, que colonizan el mundo y que reproduciéndose por clonación. Sí, por clonación. Ese método que se ha hecho común y polémico para la replicación de organismos complejos y que, sin embargo, es la forma más antigua de reproducción. Nos reproducíamos por clonación, en el origen de la vida. Hacen de sus individuos eternos, de manera que algunas formas bacterianas, todos los organismos procariotas que conforman el reino de las monedas y las llamadas algas cianofíceas, diminutos organismos fotosintéticos, están en este planeta prácticamente desde el comienzo de la vida, no siendo descabellado afirmar que el mismo individuo está hoy presente entre nosotros desde hace al menos 3.000 millones de años, ya que la reproducción por clonación supone la copia genética idéntica y no siendo estos minúsculos organismos portadores de pensamiento, portadores de conciencia y memoria individual de su existencia, puede afirmarse que es el mismo individuo repetido desde el comienzo de la vida hasta hoy y desde hoy proyectado hasta la finalización de la vida en este planeta. Y último párrafo. En un sentido general, lo mismo puede afirmarse para todas las formas de vida sin percepción objetiva del yo, si bien con la salvedad de que los organismos superiores pueden reproducirse por copias ligeramente desiguales, combinaciones y mutaciones, y entre las bacterias parece que puede haber un cierto intercambio genético, además de que modernos estudios
parece indicar que incluso organismos asexuados pueden diferenciarse en especies distintas por dentro, por distintas y por simples mecanismos adaptativos. Y ahora voy a hacer una barbaridad. Y en una generación seguramente muy controvertida, lo mismo puede decirse para afirmarse para la humanidad considerada únicamente como especie. Para la mayor parte de nuestra historia evolutiva, que ha supuesto ser solo una transmisión genética de potencialidades, y para gran parte, la mayor parte de la humanidad, que ha supuesto ser, en nuestra común evolución cultural, una transmisión de percepción objetiva del yo y del mundo conceptual, ciertamente muy escasa y muy difusa para enormes porcentajes de nuestra especie. Y aquí para. Seguiremos.